Seguro que después de 1 mes y medio de confinamiento y con todas las recomendaciones que hemos escuchado de los psicólogos, todos tenemos más o menos claro lo que es la ansiedad y cómo pueden afectarnos sus síntomas. Por eso hoy dedicamos el espacio de salud a proporcionar información acerca de procedimientos de reducción del estrés y la ansiedad para poder apalear y mantener a raya sus síntomas de la mejor forma posible. Hoy es martes y no podemos faltar a esta cita. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, primeramente, ¿con cuántas técnicas cuenta la psicología hoy día para ayudarnos a reducir nuestro estrés y ansiedad? Pues la verdad que hay muchos procedimientos o más bien técnicas para paliar la ansiedad, pero también es cierto que hay que saber aplicar muy bien cada una porque no funcionan igual en todas las personas y en todas las circunstancias. El problema que tiene la ansiedad es que puede tener unos síntomas en común en todas las personas, como la rumiación, darle vueltas a la cabeza, síntomas físicos como las palpitaciones o la taquicardia, pero el problema es que aunque los síntomas sean los mismos o muy parecidos entre personas, las causas de esos síntomas pueden ser muy distintas y muy personales de cada uno. Y claro, en función de esas causas y de lo que hay en la base de esos síntomas, provocándolos, es que funcionen bien unas técnicas de reducción de la ansiedad u otras. Yo ahora voy a mencionar algunas para que la gente las conozca, pero hay que decir que para poder tratar de forma efectiva la ansiedad es necesario realizar una evaluación minuciosa y detallada y ver qué hay detrás de esa ansiedad, porque en psicología pues no vale con dar una receta general de lo que hay que hacer, sino que hay que atender de forma individualizada a cada persona. Bueno, hay veces que la ansiedad se manifiesta más por una tendencia a rumiar y a darle muchas vueltas a la cabeza. Normalmente son personas que tienen tendencia a divagar con el pensamiento y entran en un bucle de pensamientos negativos, normalmente acerca de qué pasará en el futuro o intentando controlar, digamos, lo que puede ocurrir, incluso intentando controlar cosas que no están en nuestra mano controlar. Esos pensamientos son los que le generan a la persona mucho malestar y que al final acabe retroalimentando esa ansiedad. Para este perfil de persona con ansiedad, una técnica muy efectiva es el mindfulness, que es una técnica de meditación que consiste en que en lugar de estar divagando con el pensamiento entre el pasado y el futuro, pongamos atención al aquí y ahora. Es meditación y para atender al aquí y ahora, si sois novatos en mindfulness, podéis recurrir a algo tan simple como la respiración y el cuerpo. Tomar conciencia, por ejemplo, de cómo entra el aire por la nariz, su temperatura, su olor y cómo sale por la boca, o cómo se eleva el pecho y se llenan los pulmones, y también incluso sensaciones físicas como la tensión en la espalda, en los pies, en las piernas, si hay alguna zona tensa, si algo duele. Al prestar atención a eso, ya estamos tomando conciencia con el aquí y ahora. Pero muy importante, hay personas que se ponen a meditar y lo que quieren es como dejar de pensar, como eliminar o borrar su pensamiento, quitárselo porque les produce malestar. Y no debemos ir con esa idea porque basta que yo me quiera quitar un pensamiento para que paradójicamente se haga más intenso y molesto y me da como más rabia. Bueno, Mindfulness dice que los pensamientos y las emociones desagradables forman parte de nosotros y debemos dejarlos venir con aceptación, sin enjuiciarlos, sin intentar comparar con cómo debería estar yo, porque es válido que en ciertos momentos desagradables o difíciles pues nos vengan pensamientos y emociones desagradables y no pasa nada. Además que para que ese pensamiento no nos atormente y nos cause emociones de malestar, no hace falta eliminarlo, ya que con tomar conciencia de que quizás es irracional y de que no tiene por qué ser real o no tiene por qué corresponderse con la realidad, pues ya con eso basta. Bueno, eso es mindfulness y decir que tiene muchas modalidades, pudiendo hacerse también en contacto con la naturaleza, aunque ahora con estas circunstancias de confinamiento sea más complicado en algunos casos, pero también se puede hacer a través del deporte y también a través de deportes como yoga o pilates, que nos hacen prestar atención a las sensaciones corporales. Entendemos a partir de tu explicación de esta técnica de mindfulness que la mente y el cuerpo están relacionados y que la ansiedad mental, bueno, pues también se traduce en mayor tensión física. Es así, ¿no?
Sí, totalmente, porque cuando mentalmente estamos nerviosos, nuestros nervios mandan al cuerpo, digamos que la señal para que se ponga tenso, hablando así de un modo muy general y simple para que se entienda. Pero es que no solo se manda señal del cerebro a nuestro cuerpo, sino que al revés, el cerebro también lee y utiliza la información del estado del cuerpo para detectar si hay alguna amenaza y ponerse en alerta. De hecho, en base a esta explicación hay otra técnica que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson, que se basa en ejercicios de tensión y relajación alterna de diversos grupos musculares del cuerpo, como partes de la cara, los brazos, antebrazos, piernas, etcétera, para relajar los grupos musculares, los músculos. Y al hacerlo, digamos que corta ese circuito en el que nuestra mente lee que el cuerpo está en alerta. Además, y esto no lo ponen los manuales, pero lo digo yo en base a lo que veo en los pacientes, es que también puede servir como una forma de romper con esa divagación de pensamiento y para poder contactar con el aquí y ahora, pues a través de esa tensión y esa relajación muscular del cuerpo. Durante estas semanas de confinamiento, hay personas que comentan que al estar más nerviosas por el encierro, están notando que tienen más problemas para controlar el deseo de picar entre horas o comen de más. Yo creo que nos está pasando a todos. ¿Hay alguna técnica psicológica para este problema? Pues efectivamente es una de las cosas que puede estar ocurriendo, pero este problema, aunque yo dé aquí alguna recomendación, si se excede, si es muy problemático, también hay que tratarlo individualizadamente, porque si la persona hace esto de forma muy frecuente, probablemente lo que esté haciendo sea comer emocional, que se basa en que la persona utiliza la comida para poder gestionar emociones desagradables como serían pues la ansiedad o el aburrimiento y que pues debería aprender a gestionar de otro modo. Aún así voy a dar alguna recomendación para poder prevenirlo o paliarlo estos días. En primer lugar, mirad, yo recomiendo que la persona siga una rutina en la que haga 5 comidas a la misma hora todos los días, de forma que no haya demasiado tiempo entre comidas y la persona no llegue muy hambrienta o directamente no aguante hasta esa comida y le dé por picar. Es decir, la misma hora para comer todos los días para crear un hábito. Además, llegar con mucha hambre aumenta el riesgo de que la persona se dé un atracón. Luego se sienta culpable y entre en ese circuito de necesito hacer algo para gestionar esa culpa, entonces dejo de comer, me pongo en una dieta muy estricta y como tengo hambre, pues me acabo dando otro atracón. Y luego, en ese planning y en esa rutina de la que os hablo, también recomiendo que se planifiquen las comidas semanalmente, de forma que uno planifique de antemano qué va a comer, qué menús, para evitar dejarse llevar por estados emocionales que le pueden meter en un aprieto. Pero bueno, luego también muy importante, nada de autoprohibirse totalmente alimentos como serían los dulces o el pan, porque esto aumenta nuestro deseo y nuestra ansiedad por comerlos. En lugar de ello, es mejor ir a comprar con una lista de la compra fija en la que nos podamos permitir comprar de ese alimento del que quizás no queramos abusar mucho, como los dulces, y compremos solo la cantidad que es bueno para mí comer esta semana. Por ejemplo, si solo me voy a comer 2 porciones de bizcocho, me compro solo esas 2. De manera que el alimento no está prohibido, pero no lo tengo en casa en grandes cantidades por si me da por picar entre horas. Y fundamental, lo que está en la base de esto, en la mayoría de los casos, es una mala gestión emocional, con lo que si este problema se hace muy grave y nos da dolor de cabeza, hay que ponerse en manos de profesionales, tanto de la psicología como de la nutrición, y evitar dietas milagro que empeoran el problema, porque no es cuestión de peso, sino de un problema o una mala gestión psicológica, y muy importante también tener en cuenta que aunque el confinamiento, pues por ese posible descenso de la actividad física diaria, pues nos puede hacer ganar 1 kilo o 2 kilos, lo importante es la salud, es decir, no hacer barbaridades porque teniendo salud física y mental va a dar igual que al final salgamos de aquí pesando 1 kilo más que de menos. Oye, una pregunta, yo creo que esto es un poco más personal, ¿no? Yo me he dado cuenta de que si voy a comprar después de comer, por ejemplo, no compro con tantas ganas y tanta ansiedad. Desde el punto psicológico, ¿lo hago bien o lo hago mal? Lo haces perfecto. De hecho, se me ha pasado decirlo, pero esta lista de la compra y acudir a comprar después de comer, porque nosotros por supervivencia tenemos preferencia por los alimentos calóricos
Y si tenemos hambre, pues se va a juntar, la expresión me viene muy bien, el hambre con las ganas de comer, porque vamos a tener tendencia por comprar qué alimentos, aquellos que son más calóricos, los dulces y la bollería industrial. O sea que siempre es preferible acudir después de comer con el estómago lleno. Digo después de comer como después de un buen desayuno. Como lo haga a las 12:30 a la 1, estoy perdido, porque al final compro cosas que no debería. Claro, normal. Es lógico, ¿no? Bueno, con el aumento de la ansiedad y quizás la desesperación por el confinamiento, ¿está habiendo un repunte de consumo de fármacos como los ansiolíticos o las sustancias para poder dormir? Pues ahora mismo todavía no tenemos lo que viene a ser datos oficiales, pero ya algunas farmacias están poniendo el tema sobre la mesa porque dicen que les llega mucha gente buscando estos ansiolíticos más que antes del confinamiento, y encima para síntomas de ansiedad que son normales porque pueden ser consecuencia de estar encerrados o que quizás pues podrían paliarse o evitarse de otra forma. Antes de la crisis del COVID-19, los psicólogos y algunos médicos y farmacéuticos pues ya teníamos una lucha fuerte contra la sobremedicación de la gente ante la ansiedad, que debe tratarse con tratamiento psicológico o que es consecuencia del ritmo y el estilo de vida que llevábamos. Ya había mucha gente que en lugar de buscar una verdadera solución a su ansiedad, se tomaban los Orfidal y los Lorazepam y estas pastillas sin cuestionarse si realmente sirven o no. A ver, los ansiolíticos, como he dicho, pues como el Orfidal, el Deprax, etcétera, son una anestesia rápida, son un sedante, son como el Frenadol al resfriado. Te reducen los síntomas dándote una sensación de anestesia rápida, pero tu problema, o sea, la causa de esos síntomas de ansiedad sigue estando debajo. Con lo que cuando te dejen las pastillas volverás a estar mal, porque los síntomas de ansiedad, aunque sean desagradables, no son malos, son una alarma que te indica que algo no va bien y que debes cambiar, te avisan. El problema que tienen estos ansiolíticos es que producen cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales, por lo que se sabe que si los tomamos más de 6 meses causan adicción, con lo que la persona cada vez va a necesitar más cantidad de fármaco para notar que le reducen la ansiedad. ¿Qué pasa? Que si en ese momento la persona los deja de golpe, pues tiene efecto rebote, es decir, igual que con otras adicciones, la persona pasa por un síndrome de abstinencia, con lo que muchas personas ya no tomarán los ansiolíticos porque les quiten los síntomas de ansiedad, sino más bien porque si se las dejan, les da ese síndrome de abstinencia que además es malísimo, es como si te dejas drogas como la marihuana o el alcohol. Con lo que digamos que las pastillas no curan la ansiedad y además te producen en un medio plazo todos estos problemas. Bueno, yo insisto en que nadie estos días tome pastillas para reducir el malestar por el confinamiento, que es normal. Tratar primero de prevenir el malestar siguiendo las recomendaciones que damos los psicólogos de rutinas, deporte, meditación, mantenerse distraído, socializar con otras personas, con los medios de comunicación, con el teléfono, evitar la sobreinformación, ver en la tele cosas de contenido neutro como series o otro cine que no sea COVID. Y ya, si esta ansiedad se convierte en un problema, antes de tomar pastillas, pensad en evaluar y tratar en condiciones esa ansiedad con tratamiento psicológico, que quizás puede parecer un poco más lento, no mucho, que tomarse una pastilla, pero es lo único que se sabe que trata el problema de raíz, de forma eficaz. Bueno, hoy hemos querido poner sobre la mesa nuestro apartado de hablar de salud con Isabel Fernández, psicóloga. Procedimientos de reducción de la ansiedad. De este tema, podríamos indagar muchísimo más. ¿De momento lo dejamos así? Pues podríamos indagar muchísimo más porque procedimientos hay muchos, pero bueno, si alguien necesita más información, pues como siempre estamos en las redes sociales de Isabel Psicología y en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN, que seguimos disponibles estos días trabajando para cualquiera que lo necesite. Así que si alguien necesita indagar más, que nos pregunte. Pues Isabel Fernández, como siempre, muchísimas gracias y el martes que viene volvemos a escucharnos. Hasta la semana que viene.